358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, producciones audiovisuales. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Comprende el mundo del perro y cómo es su comportamiento. Comunicate al 3585-043536 o visita nuestras redes en Instagram como ACAN Argentina. No pierdas esta gran oportunidad. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Y completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Hola, soy Franco Correa y de 17 a 20 te invito a escuchar GPS de Noticias porque necesitas estar informado en Estación Viva 92.5. Estación Viva, tu lugar en el aire. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Minutos pasados de las 6 de la tarde y saludo a mi compañero Gabriel Magnoli que ha llegado a los estudios. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estamos, Sofi? Hola, Franco, hola, gente. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo los trata este día tan, pero tan hermosamente horrible? Bien. Hay que meterle pilas porque recién es miércoles. Sí, no, pero a ver, viste que yo siempre trato de disimular un poco. Bueno, hay viento, pero no tanto. Está frío. No, hoy está horrible. No, hoy no hay forma de disimularlo. ¿Viniste en bici? Sí, me vine en bici. Creo que la pasé mejor en bici yo que la gente que venía en moto al lado mío. ¿Por? Y haces por lo menos un poquito de actividad física y llegás un poquito cansado. La gente entumecida ahí con las motitos. Claro, sí. Pero sí, a ver, está fresco. Uno ve el cielo, está encapotado, dijera mi tío. Encapotado. Como una cuestión de que, bueno, hay mucha agua, pero está tímido para llover. ¿Sí? Bueno, es como Me que. encanta. Claro, ahí quedó, ¿viste? O si no te decían, y el sol está a 3 metros del suelo. 3 metros. O sea, a ver, como que hacía mucho claro, calor. es como que veían el horizonte y le calculaban 3 metros. ¿Viste? Y hay 3 metros, a lo mejor era 7:30 de la tarde. Claro. Cosas, ¿viste? Que decía la gente rural de ese entonces. La gente rural. Pero la verdad, como te decía, está fresco. Hay pronóstico de lluvia, me parece inclusive ya para mañana. No sé si lo han podido ver, Sofi, algo de eso. Sí, si no lo recuerdo, mañana a la mañana. Para mañana, ¿no? Para mañana temprano. Mirada. Dicen que se viene el niño bastante cargado. Y uno a veces piensa, bueno, a ver, si venís de un año muy seco, lo más lógico es que esté tomando carrera para venirse el año que viene con mucha, está tomando envión para que venga mucha lluvia. Vamos a ver, es como que el pronóstico es ese. Bien. Así que aquellos que tengan que, no sé, ir por la ruta, salir, tengan precaución porque hay un pronóstico de lluvias importantes. Buenísimo, bueno, es momento de saludar a nuestra columnista de todas las semanas, Lucía de Carlos, abogada en su columna Mujer tenía que ser. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lucía? ¿Todo bien? ¿Cómo la trató el frío? Y la verdad es que no me esperaba este revés para septiembre, teniendo en cuenta que en julio había hecho tanto calor, pero bueno, acá estamos, todavía es invierno, faltan unos días para que se termine el invierno, y la verdad es que la visita creo que venía muy bien a todos, a la naturaleza principalmente, con esta cuestión que habíamos estado hablando de los incendios en columnas anteriores, pero bueno, también para de alguna manera retomar las palabras que decía Gabriel, ¿no? Y que cobre envión esta primavera y empiece a florecer por todos lados. O sea que todavía, lamentablemente, Lucy, hay que seguir dejando en el placar espacio para las camperas grandotas. Por supuesto. No podemos guardar nada para de todo. invierno. Tipo short y al lado de la campera. Claro, ahí es raro, ¿no? Me parece que es la definición del año tener todo el guardarropa a disposición. Siempre a ¿no? disposición. Depende del día. Sí. Bueno, Lucía, ¿cuál es el tema de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre negacionismo. No sé si alguna vez escucharon la palabra. Es una palabra muy transparente, ¿no? Que ya con solo escucharla podemos imaginar lo que quiere decir. Hay un autor muy interesante que se llama Paul Oggia, que dice que es un rechazo a aceptar la realidad empíricamente verificable, ¿no? Es decir, negar una realidad que se nos presenta como evidente para evadirla de alguna manera, ¿no? Para evadir esa verdad incómoda que subyace atrás de esa realidad. ¿Y por qué me interesaba hoy hablar justamente sobre negacionismo? Porque en el día lunes nos enterábamos que la actual candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, estaba encabezando un acto en la legislatura porteña que tenía que ver, según ella, con rendir un homenaje a los familiares de personas militares que habrían sufrido algún deceso en sus familias, ¿no? En la época de la dictadura. Llama la atención que ocurre en la legislatura porteña porque es una institución con mucho renombre, ¿no? Recordemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quizás hoy ya no tanto, pero en su momento fue pionera en la forma administrativa que decidió para llevar adelante la cosa pública, ¿no? Con una administración por comunas, donde hay comuneros que tienen una participación muy activa en la toma de decisiones sociopolíticas y económicas de la ciudad. Pero bueno, aún así, con todas estas cuestiones de vanguardia en términos de democracia, estaban protagonizando un acto que se presenta como negacionista, ¿no? Negacionista porque de alguna manera lo que pretende o lo que subyace a todo este acto es la idea de volver a instalar la teoría de los dos demonios, ¿no? Equiparando lo que puede haber sido la actividad que llevaban adelante grupos políticos armados en los 70 con la actividad del terrorismo de Estado, que es incomparable, ¿no? Porque realmente no podemos poner en la misma dimensión a un Estado que tiene toda una logística, todo un aparato represivo, que ya estuvimos hablando en la columna de la semana pasada, lo que significa que el Estado tenga el monopolio de la violencia, ¿no? Y la administre, en comparación con grupos políticos armados que de ninguna manera podían generar todo el daño que llevó adelante la dictadura militar, que ya sabemos que desapareció a muchísimas personas. Hablamos siempre de 30.000 desaparecidos, hablamos de el robo de al menos 500 bebés, de los vuelos de la muerte, ¿no? Y de muchísimas situaciones de tortura que son en el marco de un plan sistemático de exterminio de personas civiles, argentinos y argentinas, iguales a nosotros, ¿no? En donde en muchísimos casos se trataba de estudiantes, jóvenes, muchos menores de edad, que nada tenían que ver con lo que allí sucedía. Entonces, me parecía interesante traer esto a colación. Las olas de negacionismo existen desde hace muchos años. Nos encontramos en determinadas etapas históricas frente a este tipo de discursos. Lamentablemente es la primera vez que ante el repudio social que generan este tipo de situaciones, la misma se llevó adelante igual. En ocasiones anteriores, siempre los organismos de derechos humanos, las organizaciones, señalaban esa situación que es de gravedad institucional y la actividad era frenada, como ocurrió hace algunos años atrás, si mal no recuerdo, el año pasado en el marco de la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿no? Ahora se llevó adelante de todos modos. Creo que es de alguna manera un signo de época que tiene que ver con el envalentonamiento de algunos personajes, ¿no? Como esta mujer que además ya venía siendo señalada desde hace varios días
como muy cercana, ¿no?, a estos personajes siniestros de la dictadura. Se había dado a conocer, bueno, que visitaba a Jorge Rafael Videla en la cárcel, no solo que lo visitaba, sino que le organizaba las reuniones, ¿no? También se dio a conocer a través de la abogada de Jorge Julio López, que se encontraban datos personales como el teléfono de Villarruel entre anotaciones de Emilio Macera, que fue el desaparecedor con posterioridad de Jorge Julio López, que era un testigo en la causa de él justamente. Entonces, bueno, realmente hay algo que va como mucho más allá de fondo de esta actividad que quiere esconderse atrás de un homenaje que puede parecer inocente quizás en un análisis rápido, pero bueno, que tiene de fondo toda esta vuelta de discursos de odio que no tenemos que dejar pasar, por supuesto, porque esto es una discusión que ya está saldada. Digo, hace mucho que los argentinos y las argentinas sabemos, tenemos claro lo que pasó en la dictadura y hemos decidido como pueblo que nunca más queremos volver a eso, ¿no? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con esto la columna del día de hoy, ¿no? Con mantener viva esa memoria, que evidentemente es necesario seguir manteniéndola, y tomar dimensión de quiénes son los personajes que están atrás de este tipo de hechos. Incluso durante el día de hoy también se dio a conocer, y en el día de ayer creo que también, que personas que se perciben muy de derecha y que han tenido, digamos, gran exposición pública, han incluso rechazado a Villarruel, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Cecilia Pando y su marido, que siempre se definieron muy de derecha, bueno, planteando que esto ya es otro nivel, ¿no? Incluso el marido de Pando decía: yo cuando la conocí a Villarruel fue la primera vez que sentí que estaba a la izquierda de alguien, ¿no? Como para dimensionar un poco qué tan a la derecha está Victoria Villarruel, ¿no? También, bueno, Victoria Villarruel escribió un libro que se llama Los Otros Muertos en 2014, que habla justamente de, como lo denomina ella, víctima del terrorismo de los guerrilleros, así lo denomina ella. Uh-huh. Este acto que vos decís que si se lo analiza de manera rápida parece inocente, quizás hay muchas personas que se preguntan, ¿hay que juzgar a los personas que participaban de estos partidos armados y, bueno, intencionalmente o no lo sabemos, hubo fallecimientos de por medio? ¿Eso se piensa en el movimiento de memoria? Bueno, yo digo, a ver, no quiero, por un lado, creerme la voz andante de los derechos humanos. Creo que puede haber matices, pero en términos generales me parece que no es posible. Que digamos, lo que se entiende es por ahí lo que te planteaba recién, ¿no? Que de un lado tenías una dictadura, que aparte, si de alguna manera te retrotraes a los inicios de la problemática en términos históricos, lo que ocurrió primero es un golpe de Estado, ¿no? En donde los militares toman el mando, lo que anteriormente era un gobierno civil, ¿no? Y a partir de allí empiezan a sucederse todas estas situaciones de muerte, represión, exilio, ¿no? Y lo que hicieron con posterioridad grupos armados fue de alguna manera resistirse a esto que era una dictadura, que incluso hasta se puede enmarcar constitucionalmente, ¿no? Cuando lo que es un gobierno democráticamente elegido es derrocado, bueno, allí está habilitado de alguna manera la defensa de la patria, ¿no? Por eso es que te hago este planteo para luego decirte que de todos modos, si vos ponés en una escala las situaciones, son incomparables, ¿no? Son incomparables, e incluso leía en el día de hoy una entrevista que se le hacía a un miembro del ERP, que era uno de estos grupos armados, donde él
comentaba realmente que la intención que ellos tenían atrás de las actividades armadas que realizaban era justamente defenderse a ellos y a sus compañeros que se encontraban en ese momento detenidos de manera clandestina, muchos que terminaron desaparecidos, ¿no? Y era la posibilidad de recuperar a esos compañeros. Cada una de sus acciones tenía que ver con eso, ¿no? A diferencia de los militares, que lo que hacían era, como decíamos anteriormente, un plan sistemático que tenía que ver con el exterminio de un pensamiento diferente, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar me parece que no es posible que sea juzgado. Creo incluso que si existiese esa posibilidad, bueno, en algún momento se hubiese dado a conocer algún planteo judicial realizado por los mismos militares, bueno, que hasta el día de hoy no ocurrió, y si ocurrió no ha prosperado, ¿no? Recordemos también que Argentina, y esto no es menor, está en la vanguardia de este tipo de juicios, ¿no? Donde ha logrado restablecer la justicia de alguna manera, porque ni siquiera se puede resarcir todo lo ocurrido a más de 1.100 militares que se encuentran cumpliendo una condena, ¿no? Donde en países que los solemos ver como más desarrollados, entre comillas, como por ejemplo España, ni siquiera pudo llevar adelante este mismo proceso con la dictadura de Franco, ¿no? También si por ejemplo lo comparamos con la dictadura de Pinochet en Chile, estos procesos no pudieron llevarse adelante. Y en el lugar que a mí me consta que se ha intentado llevar algún proceso de paz en el cual se ha equiparado, pero donde también la realidad histórica tenía otras dimensiones, que es en Colombia con la FARC. Bueno, hemos visto los resultados, donde hasta el día de hoy la paz pende de un hilo, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos procesos son necesarios y bueno, y que justamente queda demostrado lo que se logra con ellos, ¿no? ¿Se cerrará en un momento de luz y la grieta setentista? ¿Qué pensás? Bueno, mira, me pareciera como que siempre de alguna forma volvemos y volvemos y volvemos siempre. Yo no sé si eso le diría grieta, ¿no? Porque es como que la grieta hoy en día está como muy identificada con dos posiciones políticas, pero en un marco democrático, ¿no? De todos modos, escuchaba ayer una entrevista que Darío Stanriver le hacía a Felipe Piña, que bueno, es un genio en cuestiones de historia, muy interesante, donde Piña le mencionaba que bueno, que para él la grieta existe desde el 1800, ¿no? Desde que estamos peleando por nuestra independencia en adelante, estuvieron siempre en disputa dos modelos de país, y con sus matices, con sus distintas formas, digo, probablemente es lo que hasta el día de hoy nos define en nuestros debates políticos, pero como te decía recién, siempre en un marco democrático, digo, creo que así nos identifiquemos con el peronismo, con el radicalismo o incluso con posiciones de derecha, creo que lo que no está en discusión es la posibilidad de volver a la dictadura, y por eso les comentaba lo que de alguna manera había recopilado de las palabras de personas que están muy alineadas en la derecha y que repudian, ¿no?, a este personaje. Incluso el mismo Gómez Centurión también ha manifestado su ruptura con Villarruel, ¿no? Entonces, bueno, como para que podamos, como siempre utilizamos como recurso en esta columna, decir, bueno, están los datos, está la información, se las acercamos y que cada uno pueda hacer las valoraciones, ¿no? Pero creo que esta cuestión de si volver a una dictadura o reivindicar una dictadura o de seguir defendiendo la democracia es algo que ya está saldado. Y les quería comentar también en relación a todo esto, porque también otra característica que tenemos en este espacio es siempre dejar una mirada propositiva, ¿no? Algo como que nos dé una herramienta para poder seguir incidiendo en la realidad que a veces nos molesta o nos incomoda, que tiene que ver con
las propuestas en relación al negacionismo, ¿no? Hace muchos años que se presentan proyectos de ley en el Congreso de la Nación que tienen que ver con sancionar el negacionismo para que sea un delito, como ya lo es en algunos países europeos, como por ejemplo Francia y Alemania, donde los grupos fascistas son muy fuertes, ¿no? Y donde todo el tiempo tienen que estar buscando más herramientas para poder convivir democráticamente. Hasta el día de hoy en Argentina no ha prosperado ninguno de esos proyectos, si bien hay varios y hay muchos que todavía están en tratamiento, ¿no? O sea, que están en estado de debate, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la legislatura nacional. Hay uno en el que están trabajando los organismos de derechos humanos más importantes, como hijos, madres y abuelas de Plaza de Mayo y también los familiares, que tiene que ver ya no con penalizar en términos de que cumplan una pena efectiva en prisión, como sí está planteado en algunos otros proyectos, o multas económicas, sino con una mirada, como decíamos recién, un poco más propositiva, en la cual lo que se propone es penalizar el negacionismo, pero tipificándolo en el Código Penal en términos en los que solo afecte a funcionarios públicos nacionales, ¿no? Que lleven adelante discursos negacionismos, ¿no? Donde pongan en tela de juicio lo que ocurrió en la dictadura o lo nieguen. Y lo que está previsto no es la pena de prisión, sino una inhabilitación para ejercer la función pública, que me pareció muy interesante. E incluye no tan solo nuestra última dictadura cívico-eclesiástico-militar, sino también el genocidio armenio, que sé que es un tema que se ha hablado acá en este programa en muchas oportunidades, y que también le falta un poco de reconocimiento y visibilización, y como así también, bueno, lo que fue el holocausto judío, ¿no? En estos tres casos, según este proyecto que están trabajando, estaría penalizado con la inhabilitación del funcionario. ¿Una inhabilitación prácticamente de por vida, Lucy, o sería por una cuestión de años? Eso no queda claro, y como lo están trabajando, no tengo más detalles al respecto. Sí sé que algunos otros proyectos que ya están presentados, cuando plantean la inhabilitación, y que tiene que ver, digo, con un marco general de cómo suele hacer el Código Penal, plantean una inhabilitación por el doble de años de la cantidad que se les dé de pena de prisión. En este caso, como no hay pena de prisión, no me queda claro cuánto tiempo está propuesto, ya veremos con el correr de los días. Y también propone capacitaciones, que esto me pareció también muy necesario, muy interesante, y muy desde el amor, ¿no? Como siempre han trabajado con esa coherencia las madres, las abuelas, los hijos y los familiares, ¿no? No punitivistas, sino que realmente nos sirva a todos para poder avanzar como sociedad. Estas capacitaciones serían obligatorias también para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, con un plan de educación en derechos humanos para prevenir justamente el negacionismo, y proponen por último también que el INADI, que es el Instituto Nacional en contra de la Discriminación, pase a llamarse INADIN, donde se incluya, aparte de la discriminación, el negacionismo, ¿no? Y desde donde pueda dar dictámenes técnicos. Así que bueno, me pareció un proyecto muy interesante para estar a la espera de ver qué ocurre con esto, si lo presentan y si finalmente puede ser aprobado antes de que termine el periodo legislativo a fin de año, ¿verdad? Bueno, Lucía, muy completo todo. Seguro vamos a estar tocando el tema durante el programa esta semana también. Muchas gracias por venir y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes también. Como siempre, un placer, Lucía. Gracias. Igualmente. Escuchábamos a Lucía de Carlos, abogada, en su columna Mujer tenía que ser, hoy comentándonos sobre el negacionismo. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire.
mujer protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer